Ustedes saben que para el 2010 se estableció el concepto de con diferentes objetivos y en esa época la extensión sobre la extensión sobre las plantas energéticas en Alemania fue una decisión que se estableció clara y rápidamente con respecto de los reactores para enfrentar el tema de la energía nuclear para el 2022. Y teníamos que cambiar las políticas puesto que teníamos dos puntos importantes. Y en esta diapositiva podemos ver que tenemos dos objetivos con respecto de la transición energética. Uno es sobre la energía nuclear y otro para reducir los gases tipo invernadero para el 2022 y que se reduzcan en un 40% para el 2020 y en el 95% para el 2050. Y en este sector estamos tratando de reducir el consumo de energía, es decir, el 40% para el 2050 y el consumo de electricidad también se tiene que reducir. Digamos que más o menos se definen los objetivos. Uno de los más importantes, uno de los objetivos más ambiciosos es tener esta reserva para el 2050, pero también es renovar todos los edificios para esa época y apenas tenemos 35 años para lograrlo. Entonces, este conjunto de objetivos es lo que se tiene que lograr y cumplir a partir de las políticas y medidas, y esa es la principal tarea y dificultad que estamos enfrentando. Y a lo mejor con esta fase que estamos saliendo con la energía nuclear, que tendrá que cerrarse para el 2000. Y el año que entra vamos a tener que ver cómo se van apagando los reactores y terminar con las operaciones nucleares para el 2022. Y con respecto de las emisiones tipo invernadero, para el 2050 nuestro objetivo tiene que ser de menos el 85%, lo cual permitirá que solamente tengamos 250.000 millones de toneladas de emisiones para reducirlo a 60 millones de toneladas, y el sector agrícola en este momento tiene que ser muy claros y cuál es el tamaño del objetivo con respecto de la reducción de los gases de tipo invernadero. Y reducción en un 50% pudiera ser también muy beneficiosa para la protección ambiental y del cambio climático y con respecto de las bases de las energías renovables. Y lo que es muy claro es que esta transición energética tiene que ver con una reconstrucción fundamental de todo el sistema energético, puesto que saben que esta reducción del 80 al 95% no significa otra cosa que la descarbonización dentro de la sociedad y modificarla hacia los términos de energía renovable, y necesariamente debemos de tener una mayor inversión, digamos que en todas las partes de la infraestructura con la que contamos. Y el otro punto es que debemos estar seguros que las fuerzas del mercado, el mercado en sí, no va a cumplir con estos objetivos, y el éxito de esta transición energética va a depender de las decisiones políticas, y esto se tiene que impulsar y se tiene que lograr. Entonces, las tareas clave es que tenemos que adaptar la infraestructura para la distribución, el sistema de almacenamiento, transporte en energías renovables y en el campo energético. Y tal vez tengamos un rediseñar el mercado, puesto que sea necesario, porque al lograrlo es que vamos a crecer con respecto de las energías renovables en un 80% en la producción de energía, y asimismo tendremos que tener un programa que logre el crecimiento de la eficiencia energética de manera sostenible. Y hay que ver las calles aquí en México o en Alemania y
Sí, se necesita un sistema de movilidad, entonces surgen nuevas ideas sobre cómo pudiera o debiera ser la movilidad en el futuro próximo. Estamos convencidos que esto no va a ocurrir no solamente aquí en México, en Alemania, en otras partes, que tenemos que ser sostenibles en un largo plazo y tenemos que lograr los objetivos de la movilidad en nuestros países. Y esto pudiera ser un problema específico para Alemania, como ya lo comenté, pero debe de haber algunos incentivos específicos para poder de verdad lograr esos objetivos que se están estableciendo. No es una tarea fácil porque cada año hay que renovar por lo menos 1 millón de departamentos para lograr estos objetivos. Son retos muy fuertes, pero lo que pueden ver es que en los últimos años hemos tenido algunos problemas, puesto que las emisiones no han disminuido como debieran. Y esto, francamente, fue un problema con respecto de los precios del gas natural y del carbón en Alemania, puesto que el gas natural hay que importarlo básicamente, puesto que las empresas de electricidad no tienen estos altos índices de producción, y una de las razones es que hubo consecuencias con respecto de los Estados Unidos, y esa relación de precios generó el cambio con respecto de las gases. Esto no tiene nada que ver con la transición energética que estamos enfrentando para poder aclarar esto. Aquí del lado derecho podemos ver los índices de exportación que están en números negativos. Estamos hablando de 34 mil millones de kilowatts por año en otros países, y se espera que pudiéramos tener algún superávit de importación, lo cual no es cierto, no está ocurriendo. Pero el precio de la electricidad no subió, y el nivel, digamos que el nivel está cambiando. El precio del intercambio es demasiado bajo, y algunas de las plantas energéticas no se pueden operar de manera económica en este momento. Entonces estamos enfrentando estos problemas en conjunto con otros cuando hablamos de todo el panorama en Europa. Esto es un comparativo de 5 años que representa casi ningún cambio, entonces se pueden ver las relaciones entre las emisiones de carbón y de gas. Y unas palabras más. Lo que va a ocurrir, yo creo que es muy importante. Tenemos ya un proceso de monitoreo instalado, donde queremos ver y darle seguimientos, que estamos preparados para ver de manera anual el reporte del progreso. El gobierno ya estableció este reporte de monitoreo anual para ver dónde nos encontramos y darle todo un seguimiento si estamos en la ruta adecuada o no. Y cada 3 años este reporte se tiene que elaborar y ratificar si seguimos en la ruta o no, y si no, digamos que debemos de proponer nuevas políticas o políticas adicionales y medidas para poder regresar a la ruta adecuada. Y una vez que se cierre todo este ciclo, déjenme decirles que ayer el gobierno emitió este reporte y se decidió que hay muchas nuevas medidas propuestas que deberán instaurarse para los años, para el año que venga, para poder cumplir con los objetivos del 2020. Tenemos un retraso para poder mejorar la eficiencia energética en nuestro país, y asimismo tenemos un retraso con respecto de la reducción de emisiones de gas. Entonces es necesario proponer nuevas políticas y medidas. Y lo que es interesante en los procesos de monitoreo en Alemania es que el gobierno debe de preparar este reporte e instaurar una comisión que pueda evaluar este reporte emitido por el gobierno de una manera independiente, y esta será una de las parámetros guías, y esta evaluación irá también al gabinete y al parlamento, y francamente el gobierno dijo, ok,
dijeron, el reporte no está total, está medio vacío, y nosotros dijimos lo mismo, porque lo que este gobierno propone debe mejorarse en los siguientes meses para poder entrar de nuevo en la sintonía del objetivo, donde se cumplan todos los elementos de la estrategia energética para ver dónde nos encontramos y poder tomar las buenas decisiones para así hacer los ajustes necesarios cada año e instaurar las nuevas políticas y medidas. Ahora, tenemos un problema con los objetivos establecidos para el 2040, donde no se van a poder lograr estas nuevas políticas y medidas. El embajador ya nos dijo anteriormente que convenimos sobre los términos de la transición energética, pero enfrentamos algunos problemas cuando de alinearnos con respecto de a nivel ciudad, a nivel colonia. Hay reformas de las energías renovables y para poder incrementar la eficiencia energética, y esto es en particular cierto cuando hablamos del sector transporte, donde va a ser muchísimo más difícil instaurar esto para el sector de transporte, porque habrá que convencer a millones de personas a que dejen su vehículo y que entren al transporte público y que no entren en este congestionamiento. Entonces, a lo mejor estas reformas van a ser mucho más difíciles de implantarse. Y ahora pasamos al punto de las conclusiones. Claramente, en Alemania se necesita un cambio radical de todo el sistema de energía y de la demanda y la oferta, que básicamente está instaurada en las energías renovables y en la eficiencia energética. Los estudios demuestran que los cambios pueden ser factibles a nivel técnico y económico, puesto que se basan en escenarios científicos que describen cómo puede esto ir avanzando con el tiempo cuando se reduzcan los niveles en un por lo menos 85%. Pero ¿qué es lo que se necesita para tener este éxito cuando las políticas se instauren? No es nada más poner un instrumento o un conjunto de instrumentos. También es encontrar esas políticas relevantes que sean eficaces y ver cuáles son los impactos de distribución con respecto de dichas políticas y medidas existentes. Y en las políticas, esta es una de las tareas principales, tienen que ser efectivas y eficientes, puesto que no van a cambiar este año, puesto que las fuerzas del mercado, digamos que estamos buscando un cierto tipo de estabilidad. Y como dijo el embajador anteriormente, ha habido un amplio consenso con respecto de cerrar la generación de energía nuclear, pero también hay otro gran consenso sobre las políticas y medidas que se deben de concentrar para la eficiencia energética y las energías renovables. Y aunque se han instaurado, es necesario establecer un esfuerzo para poder de verdad cumplir con estos objetivos. Y el punto crucial que yo considero es que por un lado tenemos las políticas y medidas y va a tomar tiempo para que sean efectivas verdaderamente, y por otro lado lo que estamos haciendo ahora es mucho más económico que esperar algunos años y empezar a trabajar posteriormente. Y lo que también es muy importante es la aceptación de la gente. Y también aquí tenemos un amplio consenso de que puede suceder en un caso concreto. No estamos hablando de la política o las medidas, no es una carga sobre el consumidor, porque hay gente que tienen esa resiliencia, se resisten a ese cambio, pero también es buscar cuáles serían los efectos en los diferentes grupos que, digamos, que van a conllevar la carga de dichas políticas y medidas específicas. Y bueno, aquí termino. Yo digo que sí podemos manejarlo, pero sí hay que hacer algo.
no es meramente repetir nuestros objetivos, sino instaurar las medidas necesarias y para el final del día a lo mejor ya podamos vislumbrar ese futuro maravilloso que esté libre de emisiones, un futuro donde las calles estén libres de el sistema de transporte con el que vivimos ahora y que en nuestras casas, en nuestros departamentos podamos ya prescindir de la energía fósil, de recursos fósiles. Estamos en la ruta, pero hay mucho, mucho que se tiene que seguir haciendo. Muchísimas gracias. Really meet our targets. Thanks a lot.